muchos que nos trae bendición, tenemos que recordar las promesas que encontramos que dicen cosas así, como 2 Timoteo 2:12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Son promesas también de la palabra de Dios. Entonces, cuando acercamos un pasaje como el pasaje que nuestro hermano leyó, tenemos que considerar que hay tiempos difíciles también entre las bendiciones. Aún podemos experimentar el gozo entre las tribulaciones. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en medio de las pruebas más fuertes de nuestras vidas? ¿Cómo respondemos? O una pregunta mejor, ¿cómo debemos responder? El pasaje que leyó nuestro hermano, un pasaje de las Santas Escrituras, inspirado por Dios, que vamos a ver ahora, nos apoya bastante cuando encontramos en tiempos de pruebas. ¿No hay nadie aquí que siente presiones en la vida? Si no, prepárate, porque tarde o temprano vienen las presiones y las pruebas a todos nosotros. Si somos honestos, muchos podemos confesar de cómo las pruebas han sido usadas por el Señor soberano, en su providencia, para ambos fortalecer nuestra fe en Él, tal como mostrarnos áreas de nuestras propias vidas donde tenemos la necesidad de profundizar nuestra dependencia y confianza en Él. Y aún con la fe puesta en Jesús, hay nuevas pruebas que la mayoría de nosotros estamos enfrentando en nuestras vidas. En tiempos así es importante que nuestra perspectiva sobre las situaciones, guiada por las verdades de la palabra de Dios y no por las emociones que sentimos bajo el estrés y las presiones. Esa es la tentación. En el momento que sentimos como algo sobre nuestros hombros, luego las presiones empiezan a guiar nuestras decisiones, en lugar de las verdades que conocemos sobre el Señor. A veces, aún conociendo la verdad, estamos tentados a pensar cosas que no están de acuerdo con la verdad que conocemos. Hay tiempos en tu vida cuando sientes que Dios no está poniendo atención a tu situación. Hay momentos cuando empiezas a pensar que Dios no te cuida. Pues pediste la ayuda de Dios, pero parece que tus oraciones no salieron más alto que tu propio techo. O por lo menos no llegó la respuesta de Dios en el tiempo esperado o en la manera que estabas queriendo. Entonces vino la frustración, porque no entendiste, porque Dios no quiere hacer algo para apoyarte, para darte la ayuda necesaria en tal momento, en el medio de tu problema. ¿Nunca sentiste así? Pues, ¿qué podemos hacer en aquellos momentos de la vida? ¿Cómo podemos responder cuando sentimos que Dios no tiene cuidado de nosotros? Porque aún sabiendo la verdad sobre Dios, a veces no sentimos lo que sabemos es verdad. Haremos bien a seguir el ejemplo del profeta Habacuc en momentos así. No tanto seguirle a él como el mero ejemplo, sino responder en una manera que glorifica a Dios como estamos presentados en la vida de él, aquí en el libro con su nombre. Habacuc vivió en un tiempo cuando había cosas pasando, algunas muy parecidas a los que están pasando en nuestro día. Aunque reconocemos que su situación fue muy diferente que la de nosotros en algunas maneras, en otras maneras, hay cosas que son muy parecidas. Había la injusticia social, la productividad reducida en la cultura, una caída económica, hambre, violencia y una indiferencia tremenda a la ley de Dios. Ahora vamos a aprender cómo Habacuc respondió cuando sintió perplejo que Dios no estaba juzgando la iniquidad aún de su propio pueblo.
Y no es tanto seguir el ejemplo de Habacuc en sí mismo, como si él fuera nuestro ejemplo, sino porque él mostró un ejemplo para nosotros, pero más, él mostró una respuesta honesta y piadosa a su situación. Lo que está recordada aquí para nosotros en la santa palabra de Dios. Y recordaba de una manera que nos apoya cuando nosotros pasamos por las situaciones difíciles en la vida. No es tanto el hombre Habacuc en sí mismo como ejemplo que necesitamos, sino Dios, nuestro Señor, quien está presentado a nosotros por medio de la situación y la respuesta a la situación presentada en el libro de Habacuc. Entonces, si tienes tu Biblia y no has encontrado todavía el libro de Habacuc, puedes encontrarlo en la última parte del Antiguo Testamento, entre los libros de Nahum y Sofonías. Por algunos va a ser las 2 páginas que están pegadas, que no han usado, no han encontrado muchas veces en su Biblia. El nombre Habacuc significa uno que abraza o uno que lucha. Y Habacuc luchó con Dios y también abrazó a Dios con toda su fe. Como un profeta de Dios, Habacuc estaba llamando a la nación de Judá al arrepentimiento. Muchos en Judá fueron viviendo contra de Dios y contra de la ley de Dios. Había violencia y corrupción. Suena un poco como México. Los líderes del país retorcieron el sistema de la justicia por su corrupción. Otros profetas habían predicado arrepentimiento también, pero parecía que sus mensajes cayeron en oídos sordos. Y más peor todavía, Habacuc sintió que sus oraciones fueron cayendo en oídos sordos también. ¿Por qué no respondió Dios? ¿Nos cuida Dios? Ese fue el pensamiento del profeta. El libro empieza la profecía, o sea, el oráculo que vio el profeta. La palabra traducido profecía o oráculo aquí puede también decir una carga. Habacuc tenía una carga. Tenía una carga fuerte sobre sus hombros y entonces correctamente dejó su carga a los pies del Señor. Como muchos de nosotros, Habacuc se encontró a él mismo viviendo en días difíciles. Y en el mundo en general ahora hay caos en muchos lugares. Hay protestas en algunos lugares que convierten en rebeliones, que han causado destrucciones de propiedades, heridos y aún la muerte. Hay faltas económicas, pérdidas de trabajo, enfermedades. Y aún entre la iglesia, tristemente, hemos escuchado de personas que han experimentado sus vidas espirituales enfriando. Probablemente algunos hermanos hasta cerca de caer a las tentaciones del pecado. Aunque sabemos que Dios es siempre soberano, a veces hay la tentación de pensar que las cosas que están ocurriendo están fuera de su control. ¿Cómo puede ser un Dios soberano y dejar las cosas pasar así? Hambres, violencias, injusticias, faltas económicas, indiferencia a la propia ley de Dios. Este libro fue escrito en un tiempo un poco antes que la cautividad de los hijos de Israel, los hijos de Dios, en Babilonia, cuando muchos en Judá rechazaron a Dios. Dios en su amor y en su misericordia dio tiempo a su pueblo para arrepentir. Dios mandó profetas para el pueblo, pero el pueblo no les escuchaba.
Los justos en Judá fueron sufriendo grandemente por las manos de los malvados. Fue por el sufrimiento de sus compañeros que Habacuc suplicó a Dios. ¿Hasta cuándo el Señor, versículo 2? ¿Hasta cuándo el Señor pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío hacía a lo justo. Por eso sale pervertida la justicia. ¿Suena algo familiar? ¿Qué haremos cuando estamos bajo una carga como la carga que tenía Habacuc? ¿Cómo debemos responder cuando sentimos que Dios no tiene cuidado por nosotros y nuestras situaciones? Si vamos a seguir el ejemplo del profeta, y aún más importante, ver Dios como entra en la situación, primeramente debemos aprender, necesitamos aprender que debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados que Él no parece atento. Un poco largo, ¿no? Debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados que Él no parece atento. Versículos 2 al 4. Si vamos a seguir el ejemplo del profeta, debemos clamar al Señor. Vemos dos cosas que podemos agarrar aquí. Si vamos a clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados que Él no parece atento. La primera está en versículo 2. Escucho otra vez cómo clamó el profeta. ¿Hasta cuándo el Señor pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. Necesitamos primeramente practicar con el Señor sinceramente acerca de nuestros sentimientos de dolor. No tenemos que esconder nuestras emociones con Dios. Podemos ser honestos. No tenemos que buscar unas palabras más aceptables. Podemos decir, esto es lo que está pasando en mi corazón. Necesitamos platicar con el Señor sinceramente acerca de nuestros sentimientos de dolor. ¿Puedes escuchar la frustración en la voz del profeta? Posiblemente dolor, perplejo, exasperación. Dios, estoy amándote. Día por día, estoy clamándote, Dios. Mi Dios, ¿dónde estás? Si no podemos hablar a Dios honestamente sobre nuestros sentimientos, entonces ¿a quién podemos hablar? Él nos creó como criaturas con emociones. No debemos estar controlados por nuestras emociones, pero podemos expresar a Dios lo que sentimos y pedir su ayuda. Es verdad que no podemos permitir las emociones controlarnos o controlar las decisiones que hacemos, pero tenemos que reconocer que somos criaturas creadas con emociones. No necesitamos venir a Dios con una máscara para esconder nuestros sentimientos de dolor. El rey David clamó a Dios en su tiempo de dolor después de la muerte de su hijo. Salmo 22, 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. ¿Y cómo respondió Nehemías cuando escuchó la condición de Jerusalén y los sobrevivientes después que la cautividad de Judá? Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Sí, necesitamos platicar con el Señor sinceramente acerca de nuestros sentimientos de dolor, pero lo que podemos ver en versículos 3 y 4, necesitamos platicar con el Señor precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. ¿Por qué me haces ver la iniquidad
y me haces mirar la opresión. La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Necesitamos platicar con el Señor precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. Como la primera parte trata de nuestros corazones o nuestras emociones, la segunda parte trata de nuestras cabezas, o sea, nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando? Eso es cuando decimos a Dios lo que no entendemos. No entiendo por qué las cosas son así. Dios, ¿por qué las cosas están pasando así? ¿Qué quieres enseñarme? Habacuc estaba luchando con la idea que Dios estaba permitiendo la injusticia de su propio pueblo y permitiendo a continuar sin juicio. Y ahora la situación es muy parecida. Muchos líderes en el gobierno son corruptos. Hay violencia en muchos lugares, pleitos, drogas y todo el tiempo la perversión más en el país y en el mundo. Pero es posible que la carga que tú tienes en tu corazón no tenga nada que ver con la corrupción y la violencia en el mundo de hoy. Posiblemente tu carga se pega más cerca al hogar. Posiblemente es un problema con un hijo rebelde, o la enfermedad de un miembro de tu familia, la falta de trabajo o dificultades entre tu matrimonio. Posiblemente tu problema es una batalla espiritual. Muchas veces nuestras emociones acerca de las cosas pueden ser como una nube que se hace oscuro la realidad de las situaciones. Nos encontramos ahí en la nube y todo se parece negro. Por eso necesitamos platicar con el Señor precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. Es claro que Él ya sabe los detalles. No estamos informando a Dios. Él puede ayudarnos a eliminar, cuando estamos platicando con Él puede ayudarnos a eliminar las imaginaciones y exageraciones que pueden causar un malentendimiento de la realidad de la situación. A veces enfocamos en la situación, tratando de interpretar la situación por medio de la nube donde nos encontramos y empezamos a exagerar el problema. O empezamos a imaginar cosas que realmente no existen. Filipenses 4:8 nos instruye a pensar en las cosas que son verdaderas. Y si estamos pensando en las cosas que son verdaderas, no vamos a exagerar el problema. No vamos a permitir nuestra mente a imaginar cosas que no sabemos si son así o no. No está bien permitir nuestras mentes a meditar en las cosas que posiblemente pasarán o posiblemente nunca van a pasar en nuestras vidas. Pero es lo que pasa cuando estamos en tiempos de dificultad. Necesitamos pensar en las cosas que son verdaderas, pensar en la realidad. Algunos creyentes pierden la paz por dejar sus mentes ser tan preocupados por las cosas que nunca llegan a pasar. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando sentimos que Dios no tiene cuidado por nosotros? Hasta aquí aprendimos por el texto que primeramente debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados, que Él no parece atento. ¿Y cómo? Necesitamos platicar con el Señor sinceramente acerca de nuestros sentimientos de dolor y precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. ¿Qué más? En los versículos 5 al 11 tenemos la respuesta de Dios a Habacuc. Y por medio de ella podemos aprender lo que vamos a llamar nuestro segundo punto. Pero otra vez vamos a escuchar. ¿Cómo respondió Dios al clamor del profeta? Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré
una obra en sus días que ustedes no la creían, si alguien se las contara. Porque voy a levantar los caldeos, o sea, los babilonios, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Impotente y temible es. Del mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita de devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su orden de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Qué respuesta, ¿no? Habacuc clamó: Dios, ¿hasta cuándo va a permitir que mi pueblo Judá ande en la injusticia? ¿Y cómo respondió Dios? No te preocupes, voy a disciplinar a tu pueblo. Voy a permitir los caldeos a venir contra tu pueblo. Los que son fuertes y malos, los que burlan a la ley y el gobierno, los que cometen aún más injusticia y luego salen orgullosamente diciendo que fue por el poder de sus dioses falsos que se hacen sus hechos. Habacuc nunca podría haber imaginado una respuesta así. Debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados, que Él no parece atento. Pero en los versículos 5 al 11 aprendimos algo más. Debemos recordar que Dios puede responder a nuestra petición en una manera diferente que esperamos. Pedimos ayuda y pensamos que la ayuda a lo mejor va a venir de esta manera. Pide que Dios hace algo con la injusticia y pensamos que, bueno, pues Dios va a hacer las cosas en cierta manera. Pero la respuesta de Dios al clamor de Habacuc fue muy diferente que esperábamos. A veces cuando estamos orando tenemos una idea en nuestras mentes de cómo pensamos que Dios va a responder. La respuesta que Dios le dio a Habacuc le sorprendió a él y fue muy difícil por él a recibir. Debemos recordar que Dios puede responder a nuestras peticiones en una manera diferente que esperábamos. En el versículo 5 encontramos que la obra de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creían si alguien se las contará. Darse cuenta que las palabras miden y observen o ven en la respuesta de Dios. Habacuc pidió en versículo 3, porque me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión. Me haces ver, haces que veo, me haces mirar. Es como Dios está diciendo, mira otra vez, está alerta, porque no has visto nada todavía. Yo voy a hacer algo más grande que todas tus imaginaciones. Haz listo, porque no vas a creer lo que va a venir. Y nota que las palabras miden, ven, observen y asómbrense son plurales. Dios fue platicando a todo Judá, no solamente su profeta. Todos deben preparar porque no van a creer eso. Y no creer, una falta de fe, fue precisamente el problema principal para Judá. Como en los días de Noé, cuando nadie quiso creer que Dios va a mandar un diluvio, el diluvio.
También un día Jesucristo va a venir y cuando viene va a ser demasiado tarde por los que no confíen en Él como Señor y Salvador en sus vidas el día de hoy. Los que dicen, no, pues a lo mejor más adelante. Ahorita no. Pero no solamente es la obra de Dios que es más grande de lo que podemos imaginar. En los versículos 6 al 11 encontramos que las maneras de Dios son difíciles a veces para entender. Las maneras de Dios son difíciles a veces para entender. Por falta de tiempo no voy a leer los versículos otra vez, pero básicamente Dios respondió diciendo que Él va a hacer juicio en la tierra de Judá por medio de permitir los caldeos entrar y traer a la cautividad los de ahí. Entonces Habacuc fue más confundido todavía porque los caldeos fueron más malos que su propio pueblo de Judá. Y como Habacuc, a veces nosotros estamos confundidos cuando recibimos las respuestas del Señor. Las maneras de Dios son difíciles a veces para entender. Debemos recordar que Dios puede responder a nuestra petición en una manera muy diferente que esperamos. ¿Qué dice Isaías 55, 8 y 9? Porque mis pensamientos no son pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Estás tentado a veces a decir algo como, pero Dios, ¿por qué a mí? Yo estoy sirviéndote, Dios. ¿Por qué yo estoy sufriendo por los hechos de los demás? Oh, Dios, ¿cómo puedes? Pero Dios, ¿me entiendes? O algo como, sí, Dios, yo entiendo lo que dice tu palabra, pero mi situación es muy diferente. Es lo que los consejeros, pastores a veces escuchamos de las personas. Sí, entiendo lo que dice Dios. Entiendo que la palabra dice, pero tú no entiendes cómo es mi situación. Tú no entiendes cómo es mi esposo. Tú no entiendes cómo es mi esposa. Tú no entiendes cómo es mi jefe. La palabra de Dios da, pero la gente no quiere aceptar. O posiblemente nunca vas a decirlo a Dios tan francamente así, pero a veces pasan los pensamientos esos en nuestras vidas. Como pastor, muchos vengan por la consejería y he escuchado palabras muy parecidas. Es como dicen, bueno, pues la Biblia sirve por los demás, pero mi situación es muy especial. No somos tan especiales. La palabra de Dios se aplica en nuestras vidas. Cuando Habacuc escuchó la respuesta de Dios, fue confundido, pero no tirar por fuera su fe. Habacuc no gritó a Dios, no es justo. ¿Por qué? Porque Habacuc conoció su Dios. Posiblemente no entendió el plan de Dios, pero tenía confianza que Dios tuviera todo bajo su control. Y que Dios siempre sabe lo mejor, que Dios tenía un plan. En capítulo 1, versículo 12, hasta capítulo 2, versículo 1, veremos la tercera reacción de Habacuc. Y es una reacción que muestra un conocimiento del carácter de Dios. Debemos confiar en los atributos de Dios cuando no entendemos sus aparentes inconsistencias. O podemos decir aparentes contradicciones. Digo aparente porque en verdad Dios no tiene ninguna inconsistencia, ninguna contradicción. Él actúa de acuerdo con su carácter. Pero podemos preguntar, ¿cómo fue posible para Dios a tolerar el pecado de los caldeos? Más que tolerar, ¿cómo puede Dios usar el pecado de los caldeos para disciplinar o juzgar sus propios hijos en Judá? Lo último del versículo 13 dice,
¿Por qué mides con agrado a los que proceden perfiadamente? Y guarda silencio cuando el impío devora al que es más justo que él. Habacuc fue diciendo que los caldeos pecaron aún más que los que de Judá. Pero en realidad el pecado es el pecado. Los dos pecaron y los dos grupos tenían que aceptar la responsabilidad por sus propias acciones. Los dos recibieron la revelación general de Dios, sabiendo que hay un creador. Entonces, alguien digno de recibir su obediencia. Pero Judá también recibió la revelación especial, la palabra de Dios, y decidió a rebelar contra Dios todavía. ¿Fue Dios en realidad inconsistente con su carácter y naturaleza? En ninguna manera. Absolutamente que no. Dios, quien es el mismo sin cambiar ayer, hoy y para siempre, no puede hacer nada fuera de su carácter y naturaleza. Y podemos ver aquí que el profeta tomó tiempo para considerar y meditar sobre el carácter de Dios. Debemos confiar en los atributos de Dios cuando no entendemos sus aparentes inconsistencias. ¿Y cómo? En los versículos 12 y 13 tenemos la reflexión en el carácter de Dios. ¿Cuáles son las cualidades del carácter de Dios que encontramos aquí para que podamos reflexionar en el carácter de Dios? Pues primeramente, Dios es eterno. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor? Y como el Dios eterno, Él sabe todo, de todo tiempo, desde el principio. Entonces Dios no fue sorprendido por las acciones de los caldeos. También encontramos aquí que Dios es santo. Versículo 12. Oh Señor, Dios mío, santo mío. ¿Y por qué Dios es santo? Versículo 13 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Habacuc concluyó que Dios no pudo ser culpable por el pecado de los caldeos, aun si él usó los malos hechos de ellos como un instrumento de disciplina y juicio para su propio pueblo. Dios es un Dios que guarda sus promesas. Más antes, Dios hizo un pacto incondicional con Abraham, que nunca va a destruir totalmente los hijos de Israel. Judá fue parte de ellos, entonces Habacuc podía decir con confianza, versículo 12, no moriremos. Judá va a recibir su disciplina, pero últimamente va a sobrevivir como el pueblo de Dios. Habacuc también reflexionó en el hecho de que Dios es soberano, en control de todo, que Él hace todo como Él quiere. Como Rey Supremo, versículo 12 dice, oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh loco, lo has establecido para corrección. Es Dios quien puede levantar un país y bajará otro. Salmo 135, 5 y 6, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es inmutable, o en otras palabras, Dios no puede cambiar. Habacuc clamó al Señor en versículo 12, llamando a Él, oh roca, porque Él es estable, un fundamento seguro, sólido como una roca. Él es digno para recibir toda nuestra confianza. Entonces, por medio de la reflexión en el carácter de Dios, podemos estar de pie firme con estabilidad en nuestra fe, aun cuando las respuestas de Dios solamente nos guían a otras preguntas. Es en tiempos difíciles que nuestros músculos de fe van a crecer más. Vamos a aprender cómo depender más en Dios y menos en nuestro propio entendimiento. En los versículos 14 al 17 leemos la razón por la confusión. Habacuc fue luchando
en su mente con la misma lucha que muchos creyentes están luchando el día de hoy. ¿Cómo es la relación entre la soberanía de Dios y las decisiones pecaminosas de los hombres? Dios está en control de todo y Él decidió a permitir que los hombres hacen decisiones propias por cuales tienen la responsabilidad. No somos títeres en las manos de Dios. Y los hombres con corazones pecaminosos deciden a pecar. Romanos 3 nos dice que no hay justo ni aún uno. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los hombres pequen, pero de todas maneras Dios va a cumplir sus planes. Él va a cumplir su plan entre su providencia. Los hombres pequen, pero de todas maneras Dios va a cumplir su plan. Dios puede aún usar todas las cosas para cumplir sus propósitos. Aún usar las cosas malas y no ser culpable de las cosas malas. Romanos 8:29 nos dice que es el plan de Dios de conformarnos a la imagen o la semejanza de su Hijo. Y el versículo previo nos enseña que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Nota que no dice que todas las cosas son buenas. No, todas las cosas les ayudan a bien. Cosas buenas y cosas malas. Tienen su propósito. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aún las cosas malas, Él puede usar para el bien de sus propósitos. No hay ejemplo mejor de eso, de la manera que Él usó aún las acciones pecaminosas de los que clavaron a Jesucristo ahí a la cruz del Calvario para cumplir su propósito de la redención. Ellos fueron culpables. No fueron forzados a hacer lo que hicieron, pero Dios usó en su providencia para cumplir su plan de redimirnos. Debemos confiar en los atributos de Dios cuando no entendemos sus aparentes inconsistencias. Hemos confiado en Cristo, debemos perseverar en la misma confianza. Hemos visto la reflexión en el carácter de Dios y razón por la confusión. Entonces, por fin, ¿cómo respondió el profeta? ¿Cómo debemos nosotros responder? La respuesta es esperar con nuestra confianza en Dios. Capítulo 2, versículo 1. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y que he de responder cuando sea reprendido. No, Habacuc no tenía todavía las respuestas de todas sus preguntas, pero su fe fue segura. Usando un lenguaje militar, Habacuc decidió a esperar por la palabra de Dios que viene. Estaré en mi puesto de guardia, tomando la posición como una guardia de estar en alerta alta y con paciencia para esperar la respuesta de Dios. Y sobre la fortaleza me pondré. Habla de un lugar alta y solita, donde el profeta pudiera estar solo para esperar la respuesta de Dios. También nosotros haremos bien a buscar un lugar de soledad para orar y meditar en la Biblia, para esperar la respuesta de Dios. Nota las palabras, velaré para ver. Fue Dios quien instruyó en el principio, miren y ven. Capítulo 1, versículo 5. Y en obediencia y confianza, el profeta esperó la respuesta del Señor. Habacuc también se preparó para cómo él va a responder cuando la respuesta viene. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Necesitamos seguir su ejemplo aquí también.
preparando nuestros corazones para recibir las respuestas del Señor cuando vienen. A veces estamos pidiendo, Dios, tengo este deseo en mi corazón. Tú sabes, Señor, tanto deseo esta cosa. Y es una cosa buena, es una cosa que puede servir al Señor, es una manera que yo puedo servir al Señor. No hay ningún mal en esta cosa. Tú conoces mi corazón, pero a lo mejor la respuesta viene, no. O, por lo menos, ahorita no. Espérate. Y tenemos que prepararnos para aceptar la respuesta de Dios. A lo mejor el Señor va a usar otras maneras en nuestras vidas para prepararnos de ser más como Jesús. Maneras que no son de acuerdo con nuestros deseos, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros y lo que Él quiere hacer con nosotros. Y sí, en el caso de Habacuc, la respuesta vino. Y fue algo muy importante por Habacuc, por Judá y por todos nosotros. La respuesta que vino fue repetida por lo menos 3 veces en 3 diferentes libros del Nuevo Testamento y fue la chispa que empezó la reforma de la iglesia en el día de Martín Lutero. Entonces el Señor me respondió, capítulo 2, versículo 2 al 4. Entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso, en él su alma no es recto, mas el justo por su fe vivirá. ¿Note el contraste? Más, pero esto es como es el malo, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo debemos responder cuando sentimos que Dios no tiene cuidado por nosotros? Cuando no entendemos lo que Él está haciendo en nuestras vidas, debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados que Él no parece atento. Necesitamos platicar con el Señor sinceramente acerca de nuestro sentimiento de dolor y precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. También debemos recordar que Dios puede responder a nuestra petición en una manera diferente que esperamos. La obra de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Y las maneras de Dios son más difíciles a veces para entender. Y finalmente debemos confiar en los atributos de Dios cuando no entendemos sus aparentes inconsistencias. Eso es la manera que podemos preparar nuestros corazones para gozar entre las pruebas más difíciles de nuestras vidas. Vamos a brincar al final del libro. Después que escuchar cómo el juicio va a venir y cómo van a sufrir la gente de su pueblo. Él terminó, Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto de olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas de redil, no haya vacas en los establos. Este grupo va a venir, va a destruir la tierra, va a matar el ganado, va a matar los animales. No vamos a tener comida, no vamos a tener una manera de sostener la familia más fácil como antes. Aunque todo esto va a pasar, resultado de los caldeos que van a venir y ser parte del juicio sobre Judá. Con todo yo me alegraré en el Señor. Con todo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Porque el justo por su fe vivirá.